y a todo aquel que nos está viendo a través de la pantalla. Sean cada uno muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de la hora que nos está viendo. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer un tema muy centrado en lo que abarca en la metodología científica. Nuestro tema de hoy se llama Etapas del método científico aplicado al desarrollo de la investigación en ingeniería. Como parte de introducción, en el mundo de la ciencia, nosotros desarrollamos lo que se llama documentos que tengan relevancia académica y científica, pero para esto se tiene que seguir un procedimiento para que nosotros tengamos una verdadera estructura de nuestra investigación. Aquí se puede aplicar ciertos métodos, como aquí tenemos el método hipotético deductivo y el método comparativo, y también como tenemos analítico deductivo, que son aplicados en investigaciones empíricas y teóricas respectivamente. La recolección de datos es una parte crucial de este proceso y es necesario definir con precisión los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para obtener nuevos conocimientos científicos. Y como venía diciendo desde un principio, el método que nosotros vamos a explicar será el método científico, que se emplea para hacer ciertas investigaciones científicas, en este caso en la ingeniería. Método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico llega a ser un proceso fundamental en la investigación científica, caracterizada por una serie de etapas o pasos que permiten la construcción y verificación de una hipótesis explicativa. Lo que vamos a hacer ahora es explicar estas etapas del método científico aplicado en la ingeniería mediante una tesis que ha desarrollado el alumno Jean Anthony Lizana Carrasco con el asesor biólogo magíster Alfredo Iván Díaz Visitación, lo que es en su tesis de aplicación de carbón activado de cáscara de coco y cascarilla de arroz para la bioremediación de suelos contaminados por gasolina, distrito y provincia de Moibamba del 2018. Con esta tesis nosotros nos vamos a guiar y vamos a identificar las etapas del método científico. Esta elección del tema va a ser con la observación, va a iniciar con la observación. Dice que comienza observando fenómenos en tu entorno, toma nota de lo que te interesa o del problema que te gustaría resolver. Nosotros, al vivir en una comunidad o al tener el acceso a ciertas informaciones, vamos a tener esa responsabilidad de ver qué tema nos podría gustar, y eso viene desde el mismo curiosidad de ciertas personas al ver lo que pasa en tu alrededor. A veces ves cierta contaminación, ciertos problemas, ciertos riesgos, entonces ahí tú vas idealizando o pensando cuál crees que podría ser ese tema. Si algo te interesó, entonces eliges como tu tema. Como ejemplo, aquí el compañero ha visto que hay ciertos contaminantes de suelos que llegan a ser contaminados por gasolina. Entonces él ha querido ver una aplicación de algo para que biorremedie ese contaminante. Entonces él dijo, tal vez podría ser con el carbón activado de coco y cascarilla de arroz. Entonces eso es la primera etapa, observar problemas y definir tu elección del tema. Continuando con la exposición, tenemos el paso número 2, que habla acerca del planteamiento del problema de investigación. En este caso, cuando hablamos de problemas, nos referimos a una situación o cosa que como tal no tiene una respuesta concreta, es decir, que aún existen dudas de esto. Es por eso que de esta manera va a salir lo que es el tema de investigación, de acuerdo al problema observado en el anterior paso. Básicamente lo que es el planteamiento del problema de investigación, nos referimos a la representación clara y directa de la relación entre dos o más variables, las cuales se deben comprobar empíricamente y así van a permitir que se den soluciones frente a la problemática. Básicamente se refiere a que durante el planteamiento del problema de investigación se debe describir de manera clara y detallada lo que vendría a ser el problema, en qué consiste, y también reconocer cuáles vendrían a ser las variables, que en este caso cuál es la que afecta a una variable, cuál es la que afecta a la otra. Y además, mediante esto vamos a tratar de buscar
o explicar qué vendría a ser la solución que se está presentando frente a la problemática. Dentro de este aspecto se tiene en cuenta tres, que es la descripción del problema de investigación, los elementos del problema y finalmente la formulación del problema de investigación. En el ejemplo que se ha optado por explicar de la tesis, en el primer punto tenemos la descripción del problema de investigación. En este caso se va a describir la problemática teniendo en cuenta antecedentes, datos o investigaciones pasadas, de manera que se cite y se pueda demostrar que son datos confiables y reales. En este caso, el primer párrafo nos habla a nivel mundial, ¿no? Vamos escribiendo de mayor grado hasta lo más mínimo. En este caso, a nivel mundial, va explicando acerca de la importancia de lo que tiene la industria del petróleo en la economía. Ya en el siguiente párrafo hablamos de Perú. En este caso, explica sobre cómo está afectando el tema del petróleo en los suelos, ¿no? Ya que estos son contaminados por el petróleo. Y en la última ya vamos a hablar acerca del nivel local en Moyobamba, acerca de esa problemática y los efectos negativos que tiene. En el segundo paso tenemos lo que vendría a ser los elementos del problema de investigación. En este caso, en el trabajo de investigación nos menciona cuáles son los elementos, ¿no? Que son bioremediación, contaminación de suelos contaminados por la gasolina, el carbón activado que se busca obtener como solución a base de lo que es la cáscara del coco y la cascarilla de arroz, y finalmente también el girasol, ¿no? Que vendría a ser un indicador para determinar si es que se ha logrado la bioremediación. Esos vendrían a ser nuestros elementos básicos del problema para ya más o menos definir nuestra pregunta, donde vamos a hacer en el tercer paso la formulación del problema de investigación. En este caso, la pregunta vendría a ser si es que la aplicación de este carbón activado que se ha generado a partir de la cáscara de coco y la cascarilla de arroz va a lograr una bioremediación, y el indicador que va a demostrar esto vendría a ser el girasol. También se va a tener en cuenta lo que es la delimitación y ubicación del problema, donde vamos a determinar dónde es donde se va a realizar la investigación. En este caso, en la localidad de Moyobamba, aquí nos explica Girón San Carlos, ¿no? Y con esto nos referimos a lo que es definir lo que es el alcance geográfico, temporal y temático, de manera que se pueda realizar una investigación más precisa y se pueda realizar un mejor análisis. Dentro de eso también tenemos 4 elementos importantes: los elementos del problema, identificar cuáles son, en este caso el girasol, suelos contaminados, la descripción del problema de manera general hasta lo más detallado, lo que son los elementos que van a integrar a la descripción mediante antecedentes, y finalmente la formulación del problema de investigación, donde se plantea la pregunta. La tercera etapa del método científico es la justificación del problema de investigación. En esta parte se explica los motivos o las razones por las cuales se pretende llevar a cabo la investigación, y por lo general se realiza de manera breve y concisa. Y bien, por justificación se tiende a sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio, es decir, señalar el por qué y para qué se va a llevar a cabo esta investigación. Para elaborar la justificación, primero se tiene que conocer bien el problema, y posteriormente se requiere explicar por qué es importante realizar la investigación. Y tomando como ejemplo la tesis que ya se mencionó anteriormente, nos menciona que es importante realizar esta investigación porque, si bien los tratamientos físico-químicos ya están establecidos actualmente, pero sin embargo su empleo no permite una degradación completa de los contaminantes, y además que requiere un alto costo de inversión. A raíz de eso, se surge la idea de plantear una técnica biológica que presenta una situación inversa, pues lo degrada completamente los contaminantes, además que tiene un bajo costo de inversión. Posterior a explicar por qué es importante, entonces se continúa a explicar qué beneficios se va a obtener al resolver la problemática que se plantea. Entonces, como beneficio,
es que se está dando un logro muy importante en el avance de utilizar residuos y tecnologías limpias. Además que es efectiva a la descontaminación de suelo y su empleo tiene un bajo costo y un nivel de efectividad muy aceptable. La cuarta etapa son los objetivos de la investigación. Esta sección es fundamental en el proceso de realizar una investigación científica o cualquier estudio de investigación, porque nos permite predecir, explicar y describir los fenómenos y adquirir conocimientos de esos fenómenos estudiados. Con los objetivos se busca la finalidad de la investigación, es decir, es la referencia o guía que va a permitir el desarrollo de la propia investigación. En la elaboración de los objetivos se debe plantear un objetivo general, que este debe ser más amplio que cualquiera de los objetivos específicos o particulares. Por ejemplo, en la tesis se tiene evaluar la aplicación de carbón activado de cáscara de coco y compost de cascarilla de arroz en la bioremediación de suelos contaminados por gasolina. Del objetivo general se desprenden los objetivos particulares o específicos. Estos van a señalar las fases del proceso de investigación, es decir, lo que se va a investigar. Y en la tesis tenemos 3, que es determinar la concentración de hidrocarburos totales de petróleo después de haber sido cultivado con Helianthus annus, que es el girasol, determinar las variaciones en el crecimiento del indicador Helianthus annus en relación a los diferentes tratamientos y determinar si la aplicación del carbón activado de cáscara de Cocos nucifera y compost de cascarilla de arroz tienen influencia en el desarrollo vegetal del girasol. Para elaborar los objetivos se tiene que tener en cuenta que los objetivos deben estar en verbo infinitivo, es decir, verbos no conjugados. Por ejemplo, describir, explicar, conocer y entre muchos otros. La quinta etapa del método científico es la estructuración del esquema. Esta es la representación gráfica sistematizada y cuyo objetivo principal es estructurar un conjunto de ideas y los datos necesarios e imprescindibles de manera sintetizada con el menor número de palabras. La importancia de esta sección reside en que mediante su estructura dividida en capítulos y subcapítulos va a permitir desarrollar con un cierto orden las partes de la investigación. En el ejemplo se tiene 3 capítulos, está estructurado en 3 capítulos, en el cual el capítulo 1 va a contener los antecedentes internacionales, nacionales, locales y el marco teórico de la investigación. En el capítulo 2 se contienen los materiales y los métodos empleados en el proceso de investigación. Y en el capítulo 3 se contienen los resultados que se han obtenido durante toda la investigación, la interpretación, el análisis de resultados y la discusión de los resultados. Continuando con la discusión, voy a tocar lo que es el punto número 6, que viene a ser el marco teórico, ¿no? De estas etapas, donde el concepto del marco teórico viene a ser, ¿no?, es lo que le da sentido al problema y posibilita lo que es un diseño metodológico para poder ayudar a encontrar la solución a un problema, pero dentro del contexto de la teoría asumida por la investigación. Pero esto tiene que ser de una forma descriptiva y coherente, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros poder hallar ese marco teórico, ¿no? Eso tenemos que basarnos en lo que es la recopilación de información y cómo nosotros recopilamos esa información a través de lo que son la lectura de textos, la tesis de grados y libros especializados, así como también artículos científicos donde vamos a mostrar este marco teórico, ¿no? Como ejemplo tenemos lo que son, dentro del marco teórico, tenemos lo que son los antecedentes de la investigación. Como bien sabemos, en los antecedentes vamos a ver lo que son los antecedentes internacionales, nacionales y locales, ¿no? Y aquí, en este ejemplo, mostramos lo que es un antecedente internacional del trabajo de inversión que nosotros nos hemos basado, ¿no? Donde los antecedentes vienen a ser lo que son investigaciones de otros investigadores relacionadas al tema que has escogido, ¿no? Después tenemos lo que es la definición de términos básicos, que aquí se va a definir términos que le va a ser muy fácil a otros investigadores entender de qué trata el tema, ¿no?
Después tenemos lo que son las bases teóricas, que aquí también tenemos algunas definiciones, pero ya relacionadas al trabajo de la investigación que se va a hacer. Luego pasamos a lo que es el punto número 7, que es la etapa de la elaboración de la hipótesis, ¿no? En esta etapa de hipótesis es básicamente un enunciado presumible de la relación entre dos o más variables, que estos muestran lo que estamos buscando o tratando de probar, ¿no? Bien, en este caso, en el trabajo de investigación que hemos optado, este investigador optó por una hipótesis estadística, ¿no? Donde aquí en este hipótesis estadístico está la hipótesis nula y la alterna, donde la hipótesis nula nos menciona que de los 4 tratamientos que él ha realizado tienen que ser iguales, ¿no? Pero en la hipótesis alterna, de estos 4 tratamientos, 2 van a ser tratamientos muy diferentes, ¿no? Y para elaborar lo que es la hipótesis, tenemos unos 4 pasos muy simples, ¿no? Que es primero, hace una pregunta, busca información, formula la información, la hipótesis y refina la hipótesis. Después tenemos lo que es la etapa número 8, que es la etapa de metodología, que aquí es, la metodología se refiere simplemente al cómo un investigador diseña sistemáticamente su estudio para garantizar los resultados válidos y fiables que respondan a las metas y objetivos de su investigación, ¿no? En este ejemplo podemos dar, ¿no?, cómo ha sido su metodología, donde él optó por un área de estudio, ¿no?, formada por un suelo en el cual fue contaminado por gasolina, ¿no? También tenemos la muestra, donde en la muestra, ¿no?, su área poblacional se dividió en 15 celdas por medida de 0.30 por 0.40, ¿no? Entonces, dentro de esa metodología se va a hacer ese diseño experimental que he hecho, así como también como se ha hecho una metodología de diseño experimental completamente al azar, usando ¿tú qué? A continuación presentaré la etapa número 9. La etapa número 9 básicamente es el cronograma de actividades que se va a realizar en la ejecución de este proyecto de investigación. Aquí, como vemos, está la definición de lo que es cronograma. Al cronograma también se le conoce como el gráfico de Gantt, o también se le conoce también como el calendario de las actividades que se va a desarrollar en la ejecución de este proyecto. Este calendario básicamente se va a dividir en lo que son las etapas, ¿no? Como podemos ver acá en la siguiente diapositiva, vemos un ejemplo de cronograma. En este apartado tenemos lo que es la etapa o actividad que se va a realizar en la ejecución de este proyecto. Y por este lado tenemos lo que son el tiempo. El tiempo lo hemos puesto en meses y en esos meses obviamente va a estar lo que son las semanas. Aquí están las distintas etapas que son el diseño del proyecto. Está la revisión de la literatura, está el marco teórico, el diseño de la hipótesis, de las variables, de los indicadores que vamos a ver en este proyecto. Y aquí están todos, ¿no? O sea, nuestras actividades. Como punto número 10 tenemos a los anexos. Los anexos son la información secundaria o extra que se le da al proyecto de investigación. Los anexos tienen las siguientes características, que pueden ser para trabajos lo que son de la universidad, para programas de investigación, como también como para los trabajos quizás de un colegio, ¿no? Y ustedes preguntarán cuáles son las características de un anexo. O sea, ¿qué pueden ser los anexos? Pueden ser quizás gráficos, pueden ser también lo que es mapas o referencias, las imágenes que se recolecta en una determinada práctica y más. Como punto número 11 tenemos a lo que son los glosarios de términos. Esto básicamente, según la RAE, define como el catálogo de las palabras de una misma, de un mismo campo de estudio. También se les conoce como palabras de una misma disciplina.
o sea, que van a ser usados para el trabajo o este proyecto de investigación, ¿no? En este caso. A este glosario se les recomienda que empiecen por su abecedario, ¿no? O sea, que vayan en orden. También tenemos lo que son la bibliografía, que es la organización y clasificación y descripción de los documentos y fuentes informativas que nutrieron una investigación. La bibliografía, ¿para qué nos va a servir a nosotros como estudiantes? Nos va a servir porque nos va a permitir, en nuestro caso, a los lectores, profundizar nuestro conocimiento. O sea, mientras más referencias bibliográficas tenemos, vamos a tener más conocimiento, nos vamos como que a empapar más de información. También, ¿para qué sirve ya una referencia bibliográfica? Sirve para acreditar la calidad del trabajo editorial, siempre y cuando respetando lo que son los autores y eso. También nos va a permitir demostrar el respeto por los derechos de autor.